profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:41. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro, un distinguido jurista, constitucionalista, experto en derecho electoral. Doctor Ron, muy buenos días. Quisiéramos hablar nuevamente con usted sobre esta gran polémica que está generando el propio gobierno alrededor de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a la que abiertamente señalan, le consideran una persona que está de más en el esquema de este gobierno y buscan la forma de ponerla a un lado. La canciller de la República, el viceministro Torres, la asesora presidencial Diana Jácome, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, se han referido en distintos términos y dan cuenta de que están haciendo todo lo posible por encontrar una forma de separarla de su cargo y del gobierno a la vicepresidenta de la República. ¿Cómo ve usted la situación? Hemos conversado ya en días pasados con usted sobre este tema, pero es un tema absolutamente vigente y que además se va desarrollando poco a poco. Siempre agradecido también, saludo a quienes nos ven y nos escuchan. A ver, como tú bien dices, Gustavo, es un tema del día a día, ¿sí? Esto va cambiando prácticamente de acuerdo a dos variables. La primera son las actuaciones y elocuciones de los actores que están alrededor de la situación, y la otra, las actuaciones ya jurídicas por parte de las instituciones de Estado. Mira que la situación o el estado situacional que en este momento tenemos es que existe un pedido de consulta de inteligencia normativa y de integración normativa realizado a la Procuraduría General del Estado por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y mira que te digo que esto es un tema del día a día porque, por ejemplo, la semana anterior estuvimos hablando de este tema hasta el día de viernes, y recién el sábado nos enteramos que la consulta había sido realizada ya el 20 de mayo. Entonces, es un tema del día a día. El estado es ese. La Procuraduría ha enviado, a su vez, según el procedimiento de consultas, a otras instituciones de Estado, aunque no le veo muy elocuente que otras instituciones de Estado se pronuncien alrededor de esto, o al menos de las instituciones que se está pretendiendo que se pronuncien. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, ¿qué puede pronunciarse o sobre la base de qué? Tal vez, ¿cuáles fueron las injerencias normativas en cuanto al debate cuando se reformó el Código de la Democracia en el año 2020? A la Corte Constitucional, ¿qué? Tal vez un tema de inteligencia jurisprudencial respecto del Estado jurisprudencial y algo de la interpretación algo de la sentencia interpretativa del artículo 148 de la Constitución. Y bueno, al Consejo Nacional Electoral sí, está bien por la aplicación normativa, pero si por algo no ha brillado el Consejo Nacional Electoral es por sus criterios jurídicos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora bien, si nosotros descartamos ya el estado situacional objetivo, ¿qué es lo que está sucediendo en el plano de análisis de actores? Es clarísima la situación y hay dos bandos, Verónica Abad versus gobierno. El gobierno, a través de tres vocerías en específicas, Torres, Jácome y algo la canciller, el presidente se ha cuidado en ese sentido, ha salido de la ecuación, pero al menos de los dos primeros mencionados, lo que más genera son preguntas, porque lamentablemente su vocería no ha sido lo suficientemente profunda como para que nosotros tengamos certeza de qué es lo que va a suceder. Mira que Gustavo Esteban Torres habló de un encargo ministerial, a un ministro, sobre la presidencia, cosa que es absolutamente inaudita, tanto que ella no ha tenido vocería en los últimos días sobre el tema. La señora Jácome tampoco es que ha abonado al debate, tan solo ha toreado las preguntas y ha dicho que no le quita el sueño, en una actitud un poco hasta despótica, y ha señalado que se respetarán la Constitución y las leyes. Sí, pero respetar la Constitución de las leyes es pedir la licencia de conversión, no hay otro tema, ¿no? Y Verónica Abad tampoco abona el debate, eso también hay que decirlo, ¿sí? La vicepresidenta tampoco ayuda al debate, tampoco es una persona que demuestra mayor elocuencia respecto de la sucesión vicepresidencial automática, sino que mira, por ejemplo, en el preludio de la entrevista, lo que había hablado con el colega Artier, ¿sí? Hablaba sobre el tema de la funcionalidad productiva y demás, y eso genera más miedos al gobierno todavía. Entonces, es un tema que zanjar en los próximos meses, pero creo que en este sentido lo único que se puede apelar desde la academia y desde el análisis político es que se respete el sistema jurídico ecuatoriano. Nada más que eso, estimado Gustavo.
Quisiera preguntarle su opinión sobre otra opinión. Podría referirme como la teoría del abogado Ismael Quintana, resumida básicamente, si no lo he entendido mal, en que hay jurisprudencia creada por la Corte Constitucional alrededor de la muerte cruzada y la calidad de elección que tuvo el presidente Noboa, que le eximiría de tener que encargar el poder, y la otra parte que él ha sumado, lo hizo en una entrevista con nosotros, en el sentido de que el procurador sí tiene competencias y puede dirimir, interpretar una ley, no la Constitución. Bueno, muy bien. Siempre con el respeto debido a la interpretación que hacen los respectivos colegas. Yo creo que aquí, en cuanto a la sentencia interpretativa del artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, este establece dos reglas, ¿no? Y es una sentencia interpretativa que se la hizo a la Corte, que se la pidió a la Corte Constitucional sobre la base de las amenazas de la muerte cruzada que en su momento profería Rafael Correa, ¿sí? Recordemos cuando se dio este tema de los primeros debates, a pesar de tener una planadora en la Asamblea Nacional, estos primeros debates que tenían que ver con temas dogmáticos más que nada y de creencias ideológicas. Ahí es cuando se solicita a la Corte Constitucional el pronunciamiento de esta sentencia interpretativa, la cual genera dos reglas. ¿Cuáles son estas dos reglas? La primera de ellas es que en el caso de aplicación de la muerte cruzada, igual del artículo 148, si es que el presidente que dictamina la muerte cruzada, ¿sí? Se lanza a una reelección y es reelecto, no se considera una reelección por cuanto está completando su mandato y se entiende que es un voto de confianza del electorado. La otra regla que generó, que es la que están interpretando algunos colegas y también el propio gobierno, es que devenido de las elecciones extraordinarias vamos a tener autoridades extraordinarias y que estas autoridades son solo para completar el periodo presidencial que se quedó vacante por la muerte cruzada. Y en ese sentido, Gustavo, se entiende, o al menos quieren entender, que no se trata de una reelección y por lo tanto el presidente no tiene que pedir la licencia sin remuneración. Hay dos cosas fundamentales. Esta sentencia interpretativa y en general las sentencias constitucionales y todas las sentencias tienen dos partes, la ratio decidendi y el obiter dictas. La ratio decidendi es la parte fundamental, ¿no? La que solventa el problema jurídico. Y la ratio decidendi de esta sentencia tiene que ver con el tema del cómputo de las elecciones, no tiene que ver con el tema del permiso sin remuneración. Pero vamos un poco más allá, estimado Gustavo. Digamos que efectivamente no se trata de una reelección, ¿ya? Y si el gobierno quiere cogerse a esta tesis de que no es una reelección, tendrá que aplicar el artículo 96.6 del Código de la Democracia, el cual establece las prohibiciones de todos los servidores públicos. ¿En qué sentido? Dice que ningún servidor público debe realizar campaña electoral. Y si se va a postular para un cargo, como este no es una reelección, según esa tesis y teoría, debe renunciar a su cargo antes de la inscripción de la candidatura. ¿Qué le queda mejor al gobierno? Parece que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, lo que no están haciendo es una integración normativa. Segunda cosa, querido Gustavo, artículo 278.3 del Código de la Democracia. Infracciones electorales. Infracción electoral grave, que determina la infracción electoral grave, que cualquier servidor público que realice campaña electoral será un infractor. Consecuencia de la infracción, en este sentido, es una multa económica, destitución y o pérdida de derechos políticos, según lo que establece el artículo 278.3 del Código. En este caso, Daniel Noboa jamás va a dejar de ser servidor público mientras dure su mandato. Entonces, se va a crear un régimen paralelo del servicio público, como para que no se considere a Daniel Noboa servidor público y que no cometa esta infracción. Van a llover las infracciones electorales en ese sentido, ¿sí? Y hablando de infracciones electorales, recordemos que ya hay una línea jurisprudencial en ese sentido con el caso del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien en su calidad de alcalde, servidor público, realizó campaña electoral a favor de Luisa González con su participación en determinados mítines. El contencioso electoral ya falló en ese sentido y dijo que por su calidad, primero, de servidor público y segundo, de alcalde, tiene mayor poder de convocatoria, por lo tanto transgrede el principio de igualdad. El presidente Noboa está en la misma circunstancia y sumemos un tema más. No solo se aplicaría entonces, estimado Gustavo, a el tema del presidente, vamos a tener asambleístas en campaña, ¿sí? Porque si la regla se va a interpretar de esa manera, recordemos que se vuelve general. Entonces, el presidente no está en reelección, ok, de acuerdo, pero también van los asambleístas. Entonces, ¿cuántos
de los asambleístas van a pretender una reelección en este sentido. Tendremos asambleístas en campaña no menos de 50. Recordemos que la asamblea también va a ser más grande en el próximo periodo. Entonces, esa tesis se va quedando corta, Gustavo. Creo que inclusive el gobierno debe empezar a mantener distancias de esa tesis porque es irse contra ella. Es bien complicada la situación. Y la otra pregunta, si me recuerdas, porque me explayé en la primera fase. Realmente se me escapa también a mí. Estábamos pensando. Son cosas que pasan cuando nos explayamos, Gustavo. Pensando en la próxima pregunta, Esteban, ya lo recordaremos más adelante. Iba a preguntarle sobre, sin saber, la deriva que va a tomar este tema, si es que puede poner a prueba la independencia de funciones del Estado. Y aquí quisiera una aclaración que creo que es necesaria para construir de una mejor manera nuestro criterio y por supuesto el del público. ¿Qué es el procurador del Estado? ¿Es un funcionario que depende de la Presidencia de la República? ¿Es un funcionario independiente? ¿A qué función del Estado pertenece? ¿Es parte de la función jurisdiccional? Explíquenos, por favor, para saber quién es la persona que tiene en sus manos la toma de esta, o de esta respuesta, diría, no tanto decisión, pero de esta respuesta para el gobierno. Muy bien, Gustavo. Y de hecho, recordé ya la primera pregunta. Me decías si es que efectivamente el procurador está en atribuciones como para realizar y solventar este tema jurídicamente hablando. Sí, mira, el procurador, según la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, tiene la capacidad de absolución de consultas de aplicación, de aplicación e inteligencia normativa. ¿A qué nos referimos? Cuando hay duda respecto de la aplicación de una norma, tal vez a un caso concreto que no requiere de una actuación jurisdiccional, es decir, del pronunciamiento de un juez. El procurador sí lo puede hacer, sí, de hecho hay muchas consultas que lo hacen no solo las entidades estatales, sino también las entidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, está bien, se puede realizar esta consulta y el procurador puede zanjar esta discusión si es que solo se restringe y se limita a una aplicación de leyes infraconstitucionales. No puede, bajo ninguna circunstancia, interpretar la Constitución de la República del Ecuador. De hecho, la pregunta, conforme fue sociabilizada por los medios de comunicación este fin de semana, está con una derivación e interpretación constitucional, así que podría estar mal formulada la pregunta, Gustavo, no me quiero adelantar, pero sí podría estar mal formulada. Ahora bien, el procurador ha solicitado criterios del CNE, Asamblea Nacional y Constitucional. ¿Sí? Orgánicamente, ¿de quién depende el procurador o es una función independiente? Sí, la Procuraduría General del Estado es una institución con independencia, ¿sí? La funcionalidad de la Procuraduría General del Estado es ser los abogados del Estado. De hecho, en las representaciones que el Estado tiene, por ejemplo, cuando hay demandas judiciales, tiene que estar siempre notificada la Procuraduría y tiene la representación judicial y, en ciertos casos extrajudicial, como en los arbitrajes, internacional. El mecanismo de selección del procurador deviene de una terna que es presentada por el Ejecutivo. Dependencia no hay, porque recordemos que hay un tema de independencia interna y externa interfuncional. Sin embargo, el procurador o procuradores previos ya han tenido cierta indiscusión política. Recordemos, por ejemplo, cuando determinado procurador nos dijo que un banco no es un banco. En el caso de Richard Martínez, es ministro de Economía. Ya, y una definición, una interpretación que tenga la Procuraduría, ¿tiene un peso similar a lo que en temas constitucionales tiene la Corte Constitucional? Bajo ninguna circunstancia, Gustavo, la Procuraduría solo tiene casos específicos de aplicación normativa. La Corte Constitucional interpreta la Constitución. De hecho, hay un mecanismo que puede zanjar todo este problema, Gustavo. Sí, que hay que ir propugnando que se analice la posibilidad de la aplicación de este mecanismo, ¿sí? El artículo 7 del Código de la Democracia establece que la ley electoral no puede modificarse dentro del año inmediatamente anterior a las elecciones. En este caso ya no se podría modificar el Código de la Democracia. Sin embargo, existe una excepcionalidad que establece y dice que en el caso de que una ley que haya sido declarada inconstitucional porque no permite la ejecución del proceso electoral, y en el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad, se puede
apelar a que el Consejo Nacional Electoral, y una vez declarada inconstitucional la norma, envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que ésta la trate en un tiempo de 30 días. Y si no la trata, entraría por Ministerio de Ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se debería buscar para que se zanje todo este problema jurídico, Gustavo? Es una demanda de inconstitucionalidad del artículo 93 del Código de la Democracia y conexos, 96.6, 278.3 del Código de la Democracia, ¿sí?, para que la Corte Constitucional declare racionalmente una posible inconstitucionalidad de este artículo, yo diría no total, sino parcial, y que además suspenda la aplicación de los otros artículos, ¿sí? Entonces, por tener una congruencia con el artículo declarado inconstitucional. Con esto le darían facultades a que el Consejo Nacional Electoral, nuevamente el deficitario pronunciamiento jurídico que tiene siempre el Consejo Nacional Electoral, presente un proyecto de ley a la Asamblea y que la Asamblea lo trate en 30 días. Creo que esa es la salida más constitucional, democrática y legítima que hay en este momento. Y esa sí sería una interpretación de última instancia. Pero, absolutamente. Pero imposible a estas alturas saber cuál va a ser la deriva que va a tomar este tema. Podría ser algo que tenga que ser resuelto por la función electoral, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, o también por la Asamblea Nacional, eventualmente, dependiendo de qué deriva tome este caso. Si es que hay una derivación, Gustavo, de este tema de la inconstitucionalidad, la Asamblea podría tratar esta ley. Y la Asamblea, obviamente, tiene 30 días. Es más o menos como el trámite de una ley económica urgente. Se tiene que realizar los 2 debates, generar los informes, y en el caso de no pronunciarse la Asamblea, entraría por el Ministerio de Ley. Es uno de los casos muy excepcionales que hay. Bien. En todo caso, esta actitud del gobierno de por lo menos tratar abiertamente, corriendo el riesgo incluso de la pertinencia en cuanto al contenido de las declaraciones de los distintos actores, al menos se está ventilando públicamente, y esto quitaría por lo menos esa confidencialidad en la cual por lo general se trabajan este tipo de cosas, esta especie de conspiraciones. Así es, lo que pasa es que no hay un abono generalizado al debate, y el gobierno es muy cuidadoso de sus declaraciones, y como te decía al inicio de la entrevista, Verónica Abad tampoco cuida sus declaraciones. Entonces, esto es un tema de ida y vuelta, ¿no? Es un tema de ida y vuelta que lamentablemente hace que no se logre tener una elocuencia respecto de las finalidades políticas. Creo que hay una estrategia de por medio también que es, digamos, evidenciada por parte del gobierno, y eso lo vimos en el manejo de los tiempos, que es lanzar la idea, como lo lanzó la secretaria jurídica de la presidencia, del tema de la consulta del procurador. El propio presidente Noboa lo hizo de la misma manera, el tema de la posible consulta, y una vez lanzada la idea dejaron que fluya la información. Es decir, medios de comunicación, academia, analistas, ciudadanos empiecen a opinar sobre esta situación y nutrirse, y esperemos se van nutriendo de este debate. Tanto así que recién hace ya casi 15 días se realizó la pregunta, ¿no? Entonces creo que ha sido una estrategia que le está trayendo sus frutos al gobierno, pero también siempre se requiere de certezas. Y algo que se enseña en las clases, Gustavo, que es cuando se hace, o al menos en la clase de comunicación gubernamental, es la objetividad, ¿sí? Lamentablemente la objetividad sobre la base del conocimiento, ¿no? Lamentablemente los dos voceros que ha tenido el gobierno de este tema, sumado un poco la canciller, pecan de desconocimiento de los entornos constitucionales. Y el tema es tan técnico, Gustavo, que requieren de una preparación bastante fuerte y no estar por los árboles. Pero hay un tema ético también. Le preguntamos, doctor Ron, y cito aquí a Alberto Acosta Espinosa, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien señaló que por un tema de carácter ético aquí en Ecuador, en cuanto el actual presidente Noboa se convierte en candidato, él debería dejar ese cargo, encargar el poder para no convertirse en presidente candidato, más allá de que haya empezado o no la campaña electoral.
Estamos viendo nosotros en la contraparte en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, una de las más importantes democracias del mundo, en donde existe otro tipo de regulación y el presidente en funciones se encuentra en campaña abierta ya desde hace mucho tiempo con miras a su reelección. La pregunta sería, ¿por qué se vuelve un tema ético esto aquí en nuestro país? Tan sencillo como romper el principio de igualdad de oportunidades, Gustavo. El principio de igualdad de oportunidades en cuanto a las contiendas electorales y la participación política es un principio constitucional. Además, lamentablemente y sobre la base de las experiencias previas que ha tenido el país de presidentes candidatos o asambleístas candidatos, siempre va a haber una agenda que prima por sobre lo que es la gobernanza, que es la reelección, ¿sí? En las democracias inestables latinoamericanas nos dicen autores como Manuel Alcántara que las reelecciones lo que te hacen es tener siempre una doble agenda y lamentablemente siempre prima además la agenda de la reelección y la agenda política por sobre el trabajo de la política pública. Creo que por ese lado. Ahora, los sistemas electorales son dispersos y diversos en el mundo. Mira lo que está pasando no solo en Estados Unidos, sino en México. En México, la impugnación que está pretendiendo realizar la candidata que quedó en segundo lugar en contra de Sheinbaum es sobre la base de la utilización del aparataje estatal que favoreció a la presidenta electa, ¿no? En Estados Unidos, los presidentes están siempre en campaña, al menos por la configuración de los colegios electorales y la forma de selección que se tiene en los procesos de primarias, donde realmente hay primarias. Entonces son procesos electorales dispersos y diversos. Ahora bien, hay que aterrizar, y eso siempre parte de los sistemas jurídicos y políticos comparados, es utilizar las normas o las prácticas internacionales para una mejora de nuestro propio sistema jurídico. Pero en este sentido no hay nada que ver, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema jurídico? Nada. En ese sentido las normas son claras. No hay ejemplos internacionales que permitan realizar una comparativa que no rompa el principio de igualdad, estimado Gustavo. Bien, para finalizar, doctor Ron, si es que Verónica Abad no comete errores, se somete al derecho del silencio, por ejemplo, como lo hizo en este juicio sobre su hijo, sigue desempeñándose en las funciones que le asigne, que le ha asignado ahora o lo asigne en el futuro el presidente de la República. Lo más probable es que pueda llegar a esa instancia del inicio de la campaña electoral en Ecuador como vicepresidenta. Sí, si es que la vicepresidenta no, como tú bien dices, no comete errores, si es que hay flexibilidad por parte del gobierno en este caso, y creo que ya vendría a ser un tema personal del presidente Noboa, tranquilamente ya puede llegar a la vicepresidencia y ocupar el cargo de presidenta, obviamente con acuerdos políticos mínimos en los cuales se respeten los procesos gubernamentales. Finalmente, los encargos que nosotros hemos visto, como cuando Rafael Correa encargó a la presidencia por hacer campaña a Lenín Moreno hizo las funciones básicas, ¿no? Entonces, que de eso también es un poco la idea de esta sucesión vicepresidencial automática, y que siempre la vicepresidenta o vicepresidente sean de confianza del presidente para que no exista este juego de contrapoderes del interior de la propia función. Sin embargo, como te digo, ni del un lado ni del otro, Gustavo. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Ron. Muy bien, gracias. Excelente semana, Gustavo. Igualmente, el doctor Esteban Ron Castro es catedrático universitario, constitucionalista, experto en derecho electoral.